Sal de aquí y no vuelvas nunca más, dijeron mis padres. Así que me fui sin decir una palabra. 3 meses después, papá me envió un mensaje: ¿por qué no has pagado la hipoteca? Respondí: creí que no era bienvenida, entonces. Mi teléfono explotó. No grité. No lloré. Solo me quedé allí, en la puerta, sosteniendo una bolsa de papel llena de la compra que, una vez más, había pagado yo, y escuché cómo mi madre me llamaba desagradecida. Su nombre es Nancy Monroe. Tiene una forma de hablar que es cortante incluso cuando está tranquila, pero ese día no lo estaba. Eres una desagradecida, dijo, su voz elevándose por encima del suave zumbido del refrigerador. Sal de aquí y no te molestes en volver. Mi padre, Daniel Monroe, estaba unos pasos detrás de ella, recostado en la encimera de la cocina. No dijo una palabra, ni siquiera me miró, solo siguió frotándose el puente de la nariz como si la conversación le estuviera dando dolor de cabeza. Y Eli, mi hermano menor por 3 años, ni siquiera levantó la vista del sofá. Todavía llevaba pantalones de chándal a las 3 de la tarde, con el teléfono en la mano, actuando como si nada de esto tuviera que ver con él. Era domingo. Había venido directamente del trabajo. La bolsa de la compra pesaba con productos básicos: pan, huevos, leche, cosas que siempre olvidaban comprar. Las traía todas las semanas, en silencio, como una rutina que nadie notaba pero que todos esperaban. Miré por última vez la sala de estar, la misma alfombra que había aspirado desde que era una adolescente, la misma abolladura en la pared de cuando Eli rompió el marco y culpó al viento. Y recuerdo haber pensado: ¿esto es lo que se necesita para finalmente no ser necesaria nunca más? Así que me fui. Nadie me detuvo, ni siquiera mi padre, ni siquiera el niño al que una vez llamé mi hermanito. Me mudé a los 17, no porque odiara mi hogar, no entonces, sino porque sabía que no sobreviviría si me quedaba. A mis padres les encantaba decir que me habían criado bien, pero lo que realmente querían decir era que me crié sola, en silencio, para que ellos no tuvieran que hacerlo. No éramos pobres, no exactamente, pero siempre había algo inestable en todo. Las facturas llegaban tarde, la comida escaseaba a fin de mes, la electricidad parpadeaba a veces, no por una tormenta, sino porque nadie había pagado la factura aún. Conseguí mi primer trabajo en una cafetería en la Ruta 18 el verano después del 10º grado. De anfitriona al principio, de ayudante de camarero cuando faltaba personal, luego de camarera incluso cuando no tenía la edad legal para servir una botella de cerveza. Nadie preguntó, a nadie le importó. Mi madre no me llevaba, mi padre no me recogía tarde por la noche, pero sí que suspiraban ruidosamente cuando guardaba mis propinas en un frasco etiquetado universidad. Para el último año de secundaria, estaba haciendo la tarea a las 2 de la madrugada entre turnos dobles. Aún así, me gradué con honores, aún así, obtuve una beca completa para la universidad estatal. Nadie de mi familia vino a la orientación o al día de la mudanza. Alquilé un camión de mudanzas y conduje yo sola. Ese era el patrón, yo me encargaba de las cosas, ellos me dejaban. Eli era diferente, siempre lo había sido. Él era el bebé, su palabra, no la mía. Tuvo asma de niño, leve, pero exagerada. Cada raspadura de rodilla era una crisis, cada examen fallido era culpa de la escuela o del prejuicio del maestro o de algún misterioso trastorno de aprendizaje que nunca se materializó del todo. Abandonó el Community College 2 veces, dejó 4 trabajos en un solo año, volvió a casa a los 24 para reorganizarse y simplemente se quedó. Y de alguna manera, a pesar de todo eso, nunca dejaron de llamarlo especial. Les decían a los amigos que estaba simplemente resolviendo las cosas, que a algunas personas les lleva más tiempo. Nadie me preguntó nunca qué estaba resolviendo yo. Estaba demasiado ocupada pagando facturas que nadie más parecía notar. La primera vez que mi madre mencionó la hipoteca, no dijo la palabra ayuda. Dijo: Claire, tu padre y yo estamos un poco justos ahora mismo. Un poco cortos este mes. Eso fue hace 2 años. Al principio, transferí unos cientos, comida, gasolina, algunas utilidades. Luego fue la factura del agua, luego la de la luz, luego la hipoteca. Las cantidades aumentaban, sus agradecimientos disminuían. Ni siquiera recuerdo cuándo empecé a pagar la cantidad completa. Nunca hubo una conversación, solo silencio por su parte y un recordatorio en mi calendario.
Eli una vez bromeó diciendo que me había convertido en la red de seguridad de la familia. Me reí, pero el sonido se me atascó en la garganta porque en el fondo sabía que ya no era una hija. Era un depósito directo. Y aún así, cuando crucé esa puerta con la compra el domingo pasado, me miraron como si fuera egoísta, como si les estuviera quitando algo a ellos, no dándoles. Es algo extraño, ¿verdad? ¿Cómo puedes dar tanto durante tanto tiempo que la gente olvida que alguna vez vino de ti? Mi nuevo apartamento no era nada especial, un dormitorio, paredes delgadas, una calefacción ruidosa que parecía tener opiniones. Pero era mío. Pintaba los gabinetes de la cocina de azul suave, ponía una planta en maceta en la ventana que me acordaba de regar la mayoría de los días. No había gritos, ni suspiros pasivo-agresivos, ni facturas impagadas deslizándose bajo mi puerta como amenazas. Solo silencio. Por primera vez en años, podía respirar. No la respiración superficial que haces cuando esperas que alguien necesite algo, la real, la llena, profunda, sin nada que me pese. Dormía. Cocinaba para uno. Veía mala televisión y dejaba los platos en el fregadero a propósito. ¿Y sabes qué? Nadie dijo una palabra. Ni llamadas, ni mensajes de voz, ni siquiera un texto de Eli, lo cual era un alivio en sí mismo. Mi teléfono estaba en silencio, y ese silencio se sentía como libertad. No esperaba elogios, pero pensé que quizás alguien preguntaría si estaba bien. No lo hicieron. Y entonces, 3 meses después, un martes que apenas recuerdo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre, solo una línea: ¿por qué no has enviado la hipoteca este mes? Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, no enfadada, no sorprendida, solo vacía, como si alguien hubiera llamado a una puerta que cerré por una razón. Y todo lo que pude pensar fue, por supuesto. Nunca se trató de mí. Siempre se trató de la casa. No respondí de inmediato. En lugar de eso, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, me serví una taza de café y me senté en silencio. Sin música, sin televisión, solo ese mensaje vibrando en segundo plano como un mosquito que me negaba a espantar. Pasó una hora, luego otra. Cuando finalmente lo levanté de nuevo, había 5 mensajes nuevos, 3 de mi madre, uno de Eli, otro de papá. Claire, llamó el banco. Estamos atrasados. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Sabes que no tenemos ese tipo de dinero. El texto de Eli fue el más predecible: ¿de verdad vas a dejar que pierdan la casa solo para demostrar un punto? Ahí estaba, el viaje de la culpa, justo a tiempo. Ninguno de ellos preguntó cómo estaba. Ninguno de ellos dijo: te echamos de menos. Ninguno de ellos mencionó el hecho de que me habían dicho con esas mismas palabras: no te molestes en volver. No me querían a mí, querían mi ayuda. Hay una diferencia. Podía sentirla, como el aire frío que se deslizaba por debajo de la puerta de una casa que solía ser cálida. Dejé pasar otra hora. Luego respondí al mensaje original de papá, solo una línea: pensé que ya no era bienvenida. Dejé el teléfono y entonces comenzó. Una inundación: zumbido, zumbido, zumbido. Llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, como una presa que se rompe. De repente, mi ausencia era inaceptable. De repente volví a importar, pero no como hija, no, como la única que siempre asumió la responsabilidad, y la única que ahora se negaba a hacerlo. No pararon esa noche. Apagué las notificaciones, pero el teléfono seguía iluminándose cada pocos segundos, como si el mundo se estuviera acabando y solo yo pudiera detenerlo. Claire, contesta a tu padre. Está muy preocupado. Te educamos mejor que esto. Estás actuando por despecho. Despecho. Esa palabra me dolió más de lo que debería haberlo hecho. No sacrificio, no apoyo, no una década de dar en silencio. Despecho. Como si hubiera retenido algo a lo que tenían derecho. A medianoche, Eli llamó. Dejé que sonara. Luego llegó el mensaje de voz: Claire, vamos, esto es serio. Están en pánico. El banco se está involucrando. Necesitas arreglar esto. ¿Arreglar esto? Como si yo hubiera roto algo, como si yo fuera la que dejó que todo se desmoronara, no la que lo había mantenido unido durante años sin quejarse.
Escuché su mensaje 2 veces, luego lo borré. A la mañana siguiente, otro mensaje de mamá: esto está destrozando a la familia. Y de papá: ¿qué clase de hija le hace esto a sus padres? Esa me hizo reír, una risa seca y vacía que resonó por mi cocina silenciosa. Porque podía responder a esa pregunta: la clase de hija que pagaba tu hipoteca mientras le decías a tus amigos que Eli estaba buscando trabajo. La clase que se saltaba sus propias citas con el dentista para mantener el agua corriente en una casa en la que no vivía. La clase a la que echaste en el momento en que dijo que no. Pero no envié nada de eso por mensaje. En lugar de eso, esperé hasta que el sol hubiera salido por completo, hasta que el café se hubiera enfriado, hasta que el ruido en mi teléfono comenzara a sonar menos a familia y más a estática. Luego respondí, cuidadosamente, claramente: ya no es mi problema. Y esta vez, no me inmuté cuando llegaron las llamadas, porque finalmente entendí. No estaba siendo cruel. Simplemente había terminado. Por un tiempo, me dije a mí misma que el silencio era mejor, que no saber era más fácil que confirmar lo que ya sospechaba. Pero incluso el silencio tiene peso. Te oprime el pecho en los momentos tranquilos y te susurra cosas que intentas ignorar. Y eventualmente, ese susurro se convierte en una pregunta que no puedes dejar de oír: ¿a dónde fue el dinero? Había estado enviando dinero todos los meses, a tiempo, sin falta. Para la comida, para las facturas, para la hipoteca. Nunca dijeron gracias, pero tampoco dijeron que parara. Y nunca pedí pruebas. Quizás ese fue mi error. Así que, una mañana, hice lo que debía haber hecho meses antes. Llamé al banco. No para confrontar, solo para preguntar. Contestó una mujer, tranquila, profesional, con una amabilidad de la zona centro-occidental de Estados Unidos en su voz. Me pidió el número de cuenta de la hipoteca, alguna información de seguridad, luego me puso en espera brevemente. Cuando regresó, su tono había cambiado ligeramente. Parece que la cuenta estuvo en mora respecto a sus pagos hace unos 7 meses. Parpadeé. Disculpe, ¿en mora? Sí, señora. Los pagos automáticos desde su cuenta fueron eliminados. No hemos recibido nada de esa fuente desde entonces. Le agradecí, pregunté, casi con miedo a saberlo, si los pagos se habían hecho de alguna otra manera. Otra pausa. Luego, ha habido algunos pagos parciales, pero la cuenta está marcada. Actualmente se encuentra en estado de pre-ejecución hipotecaria. No recuerdo mucho después de colgar. Sé que me quedé parada en medio de mi cocina durante mucho tiempo, con el teléfono en la mano, el corazón extrañamente tranquilo, no acelerado, solo pesado. El tipo de tranquilidad que viene después de la traición, no ruidosa, solo definitiva. Abrí mi aplicación bancaria y me desplacé. Transferencia tras transferencia, mes tras mes, miles de dólares, todo etiquetado como hogar o utilidades o apoyo familiar. Pero si la hipoteca no se había pagado, ¿qué habían hecho con eso? ¿A dónde había ido? Recordé el nuevo sillón reclinable en la sala, el televisor inteligente que apareció en oferta, la comida que de repente parecía mejor surtida cuando los visitaba. No había preguntado. No había cuestionado. Simplemente había dado, y ellos habían tomado. No creo que fuera malicia, no al principio. Pero en algún momento, dejaron de verlo como ayuda y empezaron a verlo como algo que merecían. No los llamé porque estuviera enfadada. Los llamé porque había terminado de adivinar. Y cuando le has dado a la gente años de silencio, lo que obtienes a cambio no siempre es la verdad, pero a menudo es claridad. Comencé con Eli. Contestó rápido, como si hubiera estado sentado esperando que cediera. Su voz salió apresurada, ya a la defensiva, ya emocional. Dijo que mamá apenas había dormido, que papá se había quedado callado, que el banco había vuelto a llamar. Hizo que pareciera que yo había encendido una cerilla y me había alejado de la casa familiar sin mirar atrás. Pero ninguna de sus palabras caló, no realmente. Porque en algún lugar bajo todo ese pánico había un tono que conocía bien, culpa disfrazada de urgencia. Esperé, lo dejé hablar. Luego pregunté, con calma, ¿qué pasó con el dinero que enviaba todos los meses? Se hizo el silencio en su extremo. No silencio técnico, silencio emocional. El tipo en el que alguien busca una versión de la verdad que no los haga verse peor de lo que ya se sienten.
Dijo que lo habían usado para comida, reparaciones, cosas que surgieron. Lo dijo como si estuviera siendo irracional al preguntar. Pero yo viví allí. Sabía el tamaño de esa hipoteca, y sabía cómo eran 7 meses de facturas impagadas. Así que pregunté de nuevo, no más alto, pero más cortante, sabías que no estaban pagando la hipoteca, ¿verdad? No respondió directamente. No tenía que hacerlo. Porque si realmente hubiera estado a oscuras, se habría sorprendido, molestado, a la defensiva de otra manera. Pero en lugar de eso, suspiró. El mismo suspiro cansado y vacío que usaba cuando lo pillaban faltando a clase o mintiendo sobre entrevistas de trabajo. Un suspiro que decía, sí, y esperaba que nunca preguntaras. Le di las gracias, no por amabilidad, sino por determinación. Luego colgué. Más tarde esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Era mamá. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego volvió a sonar. Contesté. Su voz era tensa, el tipo de calma forzada que usaba cuando sabía que estaba equivocada pero nunca lo diría en voz alta. Dijo que los había avergonzado llamando al banco, dijo que estaba empeorando las cosas, dijo que las familias no manejaban las cosas así. Y por primera vez en mucho tiempo, la dejé hablar porque quería escuchar exactamente hasta dónde llegaría para evitar decir, te mentimos. Eventualmente, papá cogió el teléfono. Su voz era más baja, casi suave. No preguntó cómo estaba. No preguntó por qué estaba molesta. Solo preguntó si los ayudaría a ponerse al día, solo esta vez, solo hasta que resolvieran algo. Y en ese momento, entendí algo muy claramente. No estaban arrepentidos. Tenían miedo. Y la gente asustada no se disculpa, negocia. Así que le dije, sin pausa, vendan la casa. Hubo un instante de silencio, luego 2 voces que se superponían con incredulidad, ¿no lo dices en serio? Esta sigue siendo tu casa. Pero no lo era. Y quizás nunca lo había sido. A la mañana siguiente, me desperté con una avalancha de notificaciones, mensajes de texto, mensajes de voz, llamadas perdidas. Algunas desesperadas, algunas enfadadas, unas pocas fingiendo calma. No abrí ninguna. Ya sabía lo que dirían. Que era cruel, que no tenía corazón, que le había dado la espalda a la familia. Pero no lo había hecho. Ellos me dieron la espalda en el momento en que dejé de ser útil. Me preparé una taza de café recién hecho, me senté en la mesa de mi cocina, vi cómo el vapor se elevaba mientras el teléfono vibraba al otro lado de la encimera como si temblara de una culpa que me negaba a cargar. Luego abrí nuestro viejo hilo de grupo, el que usábamos para planificar cumpleaños, recordatorios, listas de la compra que siempre terminaba pagando. No dije nada. No hice una salida dramática. Simplemente cambié el nombre del grupo de familia a cuenta cerrada. Lo silencié. Lo archivé. Luego borré sus números. No por rabia, ni siquiera por tristeza. Por claridad. Porque cuando alguien te muestra que tu presencia solo importa cuando está ligada a lo que das, lo más generoso que puedes hacer es irte. En mi encimera, noté un sobre blanco, todavía sellado. Mi nombre en la parte delantera con la letra de mi madre. Debió dejarlo el día en que todavía pensaban que volvería. Lo sostuve, consideré abrirlo, luego lo tiré a la basura. Sin drama, sin mensaje, solo papel. Dejar ir. Y en ese momento, sin que nadie me viera, sin que nadie se aferrara, sin que nadie me llamara egoísta, sentí algo que no había sentido en años, ligereza. No me fui porque dejé de amarlos. Me fui porque solo amaban la versión de mí que seguía pagando las facturas y nunca hacía preguntas. Y cuando esa versión dejó de aparecer, también lo hizo su idea de familia. Algunas personas escuchan eso y piensan que es frío. Pero no hay nada frío en proteger las partes de ti mismo que nadie más se molestó en cuidar. No necesito que lo entiendan. Solo necesito que dejen de pretender que alguna vez me vieron. Porque yo estuve allí, todos los días, todos los meses, hasta que ya no estuve. Y ahora pueden sentir finalmente el silencio que pasaron años fingiendo que no era mío. Si alguna vez te has quedado demasiado tiempo en un lugar que solo quería lo que podías dar, simplemente vete. Eso es todo. No necesitas explicar. Algunos de nosotros ya lo entendemos.